El aire en la oficina de Mónica se sentía denso y pesado, como si me oprimiera mientras la observaba firmar los papeles del fideicomiso. Las paredes de caoba, pulidas hasta un brillo oscuro, parecían cerrarse, dificultando la respiración. Tenía esa sonrisa de suficiencia, la que había visto tantas veces durante nuestro matrimonio, la que decía que había ganado y que no le importaba quién saliera lastimado. Está hecho, dijo con voz áspera y definitiva mientras deslizaba los documentos por el escritorio hacia Gregory, su nuevo esposo. Él estaba allí sentado con su elegante traje, con el aspecto de abogado corporativo que era, todo presumido y satisfecho. Los $2 millones irán a su hijo, Luke, añadió, como si fuera un discurso triunfal. No podía creerlo. Ese dinero se suponía que era para nuestra hija, Ailey, nuestra chica de 16 años, que lo merecía tanto como cualquiera. Estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, el rostro sereno, pero la mirada penetrante. Al principio no dijo mucho, solo observaba a su mamá como si la estuviera estudiando. Luego habló, con voz firme, «Mamá, ¿por qué?» No era fuerte ni quejosa. Era solo una pregunta, simple y directa, como si ya supiera la respuesta, pero quisiera oírla de todos modos. Mónica ni siquiera lo dudó. Como Luke va a la facultad de Derecho, tiene futuro, espetó con un tono cortante. Luego miró a Ailey con esa mirada fría. ¿Y tú? Solo estás jugando con computadoras en tu apartamento. Ahí estaba, la frase favorita de Mónica, la que le había estado diciendo a Ailey durante años. Nunca la entendió, nunca vio cuánto le gustaba a Ailey programar, lo bien que se le daba. Para Mónica, era solo un pasatiempo tonto, una pérdida de tiempo. Sentí que mis manos se cerraban en puños a mis costados. Quise gritarle, decirle que estaba equivocada, pero mantuve la voz firme. Construyó un sistema de comercio completo basado en IA, dije, intentando que lo entendiera. Ailey había dedicado meses a ese proyecto, trasnochando, fines de semana, todo, aprendiendo cosas que yo ni siquiera entendía. Era brillante, y no iba a dejar que Mónica lo ignorara. Pero Mónica puso los ojos en blanco, como si hubiera dicho algo ridículo. «Ay, por favor, no finjamos que es una genio. Está perdiendo el tiempo». Eso fue todo. El despido, la forma en que siempre hacía sentir a Ailey insignificante. Me afectó mucho, no por el dinero, que ya no me importaba, sino por la facilidad con la que dejó a nuestra hija de lado. Ailey valía más de $2 millones, más de lo que Mónica pudiera ceder, y me dolía que su madre no lo viera. Estaba a punto de decir algo más, de luchar por Ailey como siempre, cuando vi que su rostro cambiaba. Sonrió, no una sonrisa enorme y sonora, sino una sonrisa silenciosa, como si supiera algo que nosotros desconocíamos. «Papá, está bien», dijo con voz tranquila y segura. «Ya lo arreglé todo». Me miró fijamente, con un brillo en los ojos que no pude identificar. ¿Lo había arreglado todo? ¿Qué significaba eso? No tenía ni idea de qué hablaba. El fondo fiduciario había desaparecido, cedido a Luke, y Mónica estaba allí sentada, regodeándose. ¿Qué habría hecho Ailey? Me quedé allí, mirándola fijamente, con la mente acelerada. ¿Cómo que lo arregló todo?, pregunté en voz baja, casi con miedo a la respuesta. No dijo nada de inmediato, solo mantuvo esa sonrisa, como si guardara un secreto que ansiaba compartir. Mónica no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada sonriéndole a Gregory con sorna, probablemente pensando en lo lista que era. Gregory se recostó en su silla, hojeando los papeles, sin siquiera mirarnos. Creían que habían ganado, que habían dejado a Ailey sin nada. Pero conocía a mi hija. Esa sonrisa no era solo confianza, era algo más. La había visto así antes, cuando descubrió cómo hackear mi vieja laptop solo para demostrar que podía, o cuando creó su primer programa que rastreaba las cotizaciones bursátiles por diversión. Ella no se rindió, no se echó atrás, jamás. Y ahora, allí, en la elegante oficina de Mónica, con su gran escritorio y sillas de cuero, empecé a sentir un cambio en mi interior. Tal vez no había terminado. Quizás Ailey tenía algo bajo la manga. «Ailey», dije, acercándome a ella, «¿qué pasa?» Mi corazón latía con fuerza, no de ira, sino de curiosidad, quizá incluso de esperanza. Se giró hacia mí,
con una sonrisa un poco más amplia, y dijo, ya verás, papá. Solo confía en mí. ¿Confiar en ella? Claro que confiaba en ella. Era mi hija, la única persona en esta familia desastrosa en la que siempre había creído. Pero no lo entendía. Todavía no. ¿Cómo podía arreglar algo así? El dinero había desaparecido, los papeles estaban firmados, y Mónica no era de las que cambian de opinión. Mónica finalmente levantó la vista de su pequeña fiesta de la victoria con Gregory. ¿De qué están cuchicheando?, preguntó con un tono de voz cargado de fastidio. Ya está, ¿vale? No queda nada de qué hablar. Agitó la mano como si nos ahuyentara, como si fuéramos bichos que molestaban su día perfecto. Gregory rió entre dientes, con esa risa baja y petulante suya, y sentí que se me tensaba la mandíbula de nuevo. Pero Aileen no se inmutó. Ella solo me miraba, ignorando por completo a su mamá. Vamos a casa, papá, dijo, con la voz aún tranquila, aún firme. Tengo algo que enseñarte. Nuestro hogar, nuestro pequeño apartamento, nada que ver con esta gran casa donde Mónica vivía ahora con Gregory, pero era nuestro, y era donde Aileen trabajaba mejor. Asentí, sin saber qué más hacer. Vale, dije, mirando a Mónica por última vez. Ella ya se estaba marchando, harta de nosotros, harta de Aileen. Al salir de la oficina, dejando atrás las paredes de caoba y los papeles firmados, no pude evitar la sensación de que algo grande se avecinaba. La sonrisa de Aileen, sus palabras, se quedaron grabadas en mi memoria, zumbando en mi cabeza como una promesa. Dijo que lo había arreglado todo. No sabía cómo, no sabía qué había hecho, pero estaba a punto de descubrirlo. Y en el fondo, presentía que lo cambiaría todo. Esa noche, de vuelta en nuestro pequeño apartamento en la ciudad, no podía dejar de pensar en lo que Aileen había dicho en la oficina de Mónica. La forma en que había sonreído, tan tranquila y segura, diciéndome que lo había arreglado todo. No dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Entré por la puerta principal, quitándome los zapatos, aún con el dolor de las palabras de Mónica sobre que Aileen solo estaba jugando con computadoras. Nuestro piso no era gran cosa, solo una sala pequeña, una cocina diminuta y 2 habitaciones. Pero era mi hogar. Podía oír el leve zumbido de los aparatos electrónicos proveniente de la habitación de Aileen, un sonido al que me había acostumbrado con los años. Siempre estaba trasteando, siempre trabajando en algo. Supuse que simplemente se estaba relajando después de esa horrible reunión con su madre. Pero cuando abrí la puerta, me quedé paralizado. Estaba sentada allí, rodeada de 3 pantallas, todas brillando con datos financieros en tiempo real, números y gráficos parpadeantes como en una película de ciencia ficción. Su escritorio era un revoltijo de cables, un par de latas de refresco vacías y su portátil, en el que escribía tan rápido que sus dedos se veían borrosos. Ni siquiera levantó la vista al principio, simplemente siguió adelante, como si estuviera en su propio mundo. Papá, te dije que lo arreglé todo, dijo con voz despreocupada, como si estuviera hablando de arreglar un grifo que goteaba en lugar de lo que fuera. Entré, con los calcetines resbalando un poco en el suelo de madera, y cerré la puerta. Aileen, ¿qué es todo esto?, pregunté, con la vista yendo de una pantalla a otra. Parecía serio, mucho más que un simple pasatiempo infantil. Finalmente me miró, con el rostro iluminado por el brillo azul de los monitores, y sonrió con suficiencia. Esto no es solo un robot de trading, dijo, respondiendo a la pregunta que aún no le había hecho. Es SAGE, motor algorítmico global estratégico. Predice los movimientos del mercado días antes de que ocurran. La miré parpadeando, intentando procesarlo. ¿Un robot comercial? No, había dicho que no era solo eso. Era algo más grande, algo que no entendía. Espera, ¿qué? Dije, acercándome a su escritorio. ¿Quieres decir que esta cosa puede predecir el futuro? Sonaba tonto incluso para mí mismo, pero no sabía cómo decirlo de otra manera. Aileen rió, una risa breve y alegre que me hizo sentir un poco menos perdido. No es el futuro, papá. Es el mercado. Es IA, inteligencia artificial. Lo entrené con años de datos, patrones y todo eso. No está adivinando, está calculando. Giró una de las pantallas hacia mí y vi un gráfico con una línea roja que subía, subía, subía. ¿Ves esto?
Es una acción que les dije que vigilaran la semana pasada. Está a punto de subir un 15% mañana por la mañana. Sage lo supo antes que nadie. Me quedé mirando la pantalla con la boca seca. Esto no era jugar con computadoras, era una locura. ¿Mi hija de 16 años había construido algo que podía burlar a Wall Street? Ailey, dije, dejándome caer en la silla junto a su cama. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? Ni siquiera pude terminar la frase. Se recostó en la silla, estirando los brazos por encima de la cabeza como si acabara de terminar un largo día en un trabajo importante, en lugar de ser una estudiante de secundaria. Llevo 2 años trabajando en ello, dijo. Empezó como un proyecto divertido, pero luego se volvió real. Muy real. Asintió hacia las pantallas. Por eso no me importaba el fondo fiduciario. Sage ya vale mucho más de $2 millones. Me daba vueltas la cabeza. ¿2 años? ¿Llevaba haciendo esto delante de mis narices y ni siquiera me había dado cuenta? Antes de que pudiera decir nada más, su portátil sonó y apareció una ventana de videollamada. La cara de un niño llenó la pantalla. Logan, su mejor amigo desde la secundaria. Tenía el pelo revuelto y las gafas se le resbalaban por la nariz. Hola, Ailey, dijo, y luego me vio y me saludó. Ah, hola, señor Carter. No sabía que estabas ahí. Te devolví el saludo, todavía aturdida. Logan es mi director técnico, dijo Ailey, como si no fuera para tanto. Director de tecnología. Me ha estado ayudando a desarrollar el backend. Logan sonrió. Estamos adelantando el cronograma, dijo. Los inversores están listos. Vieron las últimas cifras y están furiosos. En el buen sentido. Inversores, repetí con la voz un poco quebrada. ¿Tienes inversores? Ailey asintió, y su sonrisa burlona se convirtió en una sonrisa de oreja a oreja. Sí, papá. Un par de inversores de capital riesgo descubrieron Sage Online. Publiqué una demostración en un foro, no pensé que se volvería tan popular. Me han estado enviando correos electrónicos durante semanas. Logan y yo nos reuniremos con ellos mañana. Dijo que es tan natural, como si estuviera hablando de un proyecto escolar en lugar de un contrato millonario. Me quedé allí sentado, mirándola fijamente, mi hija, que se suponía que debía estar preocupada por la tarea, el baile de graduación o algo normal. Me pasé una mano por el pelo, intentando ponerme al día. Bueno, déjame aclarar esto, dije. Creaste una IA que puede predecir el mercado de valores. Ya vale más que el fondo fiduciario que Mónica le dio a Luke. Y ahora tienes inversores esperando. Ailey asintió de nuevo, como si fuera lo más sencillo del mundo. Más o menos. Ah, y además es legal. Lo revisé. Nada de información privilegiada, solo matemáticas y código. Ella tocó el teclado y se iluminó otra pantalla con un panel lleno de números. Esto es lo que he estado haciendo, papá. No jugando. Construyendo. No sabía qué decir. Siempre supe que Ailey era inteligente. Más inteligente que yo, sin duda. ¿Pero esto? Esto era otro nivel. Recordé la cara de suficiencia de Mónica. Su comentario desagradable sobre Ailey perdiendo el tiempo. Ella no tenía ni idea. Ninguno de nosotros lo sabía. Ailey. Dije finalmente, en voz más baja. ¿Por qué no me lo dijiste? Se encogió de hombros, mirando sus pantallas en lugar de a mí. Quería asegurarme de que funcionara primero. No quería hacerte ilusiones si fracasaba. Pero ahora es real. Y es mío. Sentí un nudo en la garganta. Orgullo mezclado con algo más. Alivio. Quizás. O simplemente asombro. No necesitaba el dinero de Mónica. No necesitaba la aprobación de nadie. Había tomado esa traición y la había convertido en algo enorme. Algo que Mónica no podía tocar. Eres increíble, dije. Y lo decía en serio. Me miró y su sonrisa se suavizó. Gracias, papá. Pero esto es solo el principio. Ya verás.
Logan intervino desde la pantalla. Me voy, Hailey. Nos vemos mañana. No olviden la presentación. La llamada terminó. Y solo quedamos nosotros otra vez. El zumbido de sus computadoras llenaba el silencio. La miré. Aquella niña que ya no era una niña. Y supe que tenía razón. Esto era solo el comienzo. Lo que fuera que Sage fuera. Lo que fuera que había construido, lo cambiaría todo. Y yo estaba deseando verlo. Habían pasado 3 años desde aquella noche en la habitación de Hailey. Cuando me mostró a Sage y puso mi mundo patas arriba. Todavía recordaba el brillo de esas pantallas. La calma con la que me lo explicó todo. Como si ya hubiera visto el futuro que estaba construyendo. Ahora, de pie en la sala de nuestro mismo pequeño apartamento, apenas reconocía la vida que llevábamos. La empresa de Hailey había crecido más allá de lo que podría haber imaginado. Sage ya no era solo un programa ingenioso. Era una potencia. Superando los mejores modelos de trading de Wall Street en un 99,7%. Lo había leído en una revista de finanzas que había dejado en la mesa del café. Y seguía sin parecer real. Mi hija, que ahora tiene 19 años, lo había logrado. Mi Hailey. Estaba revisando el correo, casi todo basura y un par de facturas, cuando sonó el timbre. No recibíamos muchas visitas. Hailey solía estar en su nueva oficina en el centro. Y yo me mantenía solo casi todos los días, trabajando en mi trabajo estable, pero aburrido, en el almacén. Supuse que era un repartidor o tal vez un vecino. Así que me acerqué arrastrando los pies y abrí la puerta sin pensarlo mucho. Pero allí, de pie sobre mi descolorido felpudo, estaba James Holloway. Alto, canoso y vestido con un traje que probablemente costaba más que mi alquiler. Lo conocía, más o menos. Era socio principal del bufete Gregory. Uno de esos abogados importantes que a veces salía en la tele hablando de acuerdos corporativos. ¿Qué demonios hacía aquí? Señor Carter, dijo con voz suave y profesional, como si estuviera a punto de venderme algo. Espero no interrumpir. Extendió la mano y la estreché, un poco aturdida. Su agarre era firme. Demasiado firme. Como si intentara demostrar algo. No. Para nada. Dije, retrocediendo para dejarlo entrar. ¿De qué se trata esto? Mi mente ya estaba dando vueltas. ¿Lo habían enviado Mónica y Gregory? ¿Era algún truco legal con el fideicomiso? ¿Incluso después de tanto tiempo? Cerré la puerta tras él, observándolo mientras echaba un vistazo a nuestra pequeña sala. Observando el sofá desgastado y el televisor viejo, como si nos estuviera evaluando. No sabía que estabas involucrado en este proyecto, dijo, volviéndose hacia mí con una mirada entre sorpresa y curiosidad. Fruncí el ceño, confundida. ¿Qué proyecto?, pregunté, cruzándome de brazos. Arqueó una ceja, como si pensara que me estaba haciendo la tonta. Sage, dijo, como si fuera obvio. La plataforma de trading. Está causando furor. Supuse que tenías algo que ver, dada tu conexión. Hizo una pausa, esperando a que lo alcanzara. Lo miré fijamente, intentando descifrar qué quería decir. ¿Conexión? Entonces lo comprendí. Estaba hablando de Hallie. No, dije, negando con la cabeza. Todo esto es Hallie. ¿Mi hija? No pude evitar sentir un pequeño sentimiento de orgullo al decirlo. Ella lo había hecho todo. Cada línea de código. Cada noche. Cada trato. Solo era el tipo que se aseguraba de que ella tuviera cena y un lugar donde quedarse. James me miró parpadeando, como si no hubiera oído bien. Espera. Hallie Carter, dijo, subiendo un poco el tono de voz. Como la hija de Mónica. Parecía como si alguien le hubiera quitado la alfombra de debajo de los pies, y casi me reí. Casi. Sí. Dije, apoyándome en la pared. La hija de Mónica. ¿Mi hija? Observé su rostro mientras las piezas encajaban. No lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo? Mónica y Gregory llevaban años actuando como si Hallie no fuera nada,
como si sus cosas de ordenador fueran una broma. Se burlaron de ella, la despidieron, y ahora estaba este abogado elegante en mi sala, con cara de haber visto un fantasma por lo que ella había construido. ¿No lo sabías?, pregunté, con un tono desenfadado, aunque por dentro disfrutaba cada segundo. No, admitió, pasándose la mano por la mandíbula. No tenía ni idea. O sea, había oído hablar de Sage. Todo el mundo en la industria lo sabe. Es extraordinario. ¿Superar a las mejores modelos por casi un 100%? Eso es inaudito. Negó con la cabeza, como si aún intentara asimilarlo. Vine porque representamos a un cliente que quiere invertir. Pensé que podría ser el contacto, dado el vínculo familiar con la firma de Gregory. Soltó una risa breve y seca. Supongo que me equivoqué. No pude evitar sonreír. Sí, lo hiciste. Dije. Hallie lo dirige. Ella es el cerebro, la jefa, todo. Solo soy su papá. Señalé el sofá. ¿Quieres sentarte? ¿Puedo traerte un café o algo? Agitó una mano, todavía luciendo un poco desequilibrado. No. No. No te quitaré el tiempo. Solo, necesitaba verlo con mis propios ojos. Si Hallie está detrás de esto, entonces... Su voz se fue apagando, como si no supiera cómo terminar la frase. Pero lo entendí. Si Hallie estaba detrás de Sage, Mónica y Gregory se llevarían una sorpresa. No tenían ni idea de lo que había estado tramando, la verdad. Lleva trabajando en ello desde los 16 años. Dije, sintiendo que el orgullo volvía a brotar. Empezó justo después de que Mónica le cediera su fondo fiduciario a Luke. Supongo que no lo necesitaba después de todo. James abrió mucho los ojos, solo por un segundo, antes de recuperar la calma de un abogado. Es impresionante, dijo, y supe que lo decía en serio. Impresionante. Tendré que hablar con ella directamente entonces. Mi cliente está deseando, muchísimo, participar en esto. Buena suerte con eso, dije, riendo. Está ocupada. Tiene inversores esperando a todas partes. No exageraba. Hallie me había contado sobre las llamadas, los correos electrónicos y las reuniones que estaba organizando. Había convertido nuestro pequeño apartamento en una plataforma de lanzamiento, y ahora estaba despegando. James asintió, sacó una tarjeta de visita de su bolsillo y me la entregó. Por favor, que me llame, dijo. Esto es importante, señor Carter. Más grande de lo que te imaginas. Tomé la tarjeta y miré las elegantes letras en relieve. Ah, ya me doy cuenta, dije. La he estado observando. Me miró, como si me estuviera reevaluando, y luego se dirigió a la puerta. Dile que James Holloway pasó por aquí, dijo por encima del hombro. Querrá escuchar lo que tengo que decir. Y entonces se fue, dejándome allí de pie con su tarjeta en la mano y una sonrisa que no podía borrar de mi rostro. Mónica no lo sabía. Gregory no lo sabía. Pero estaban a punto de descubrirlo. Hallie ya no solo jugaba. Ella estaba ganando, y me moría de ganas de ver sus caras cuando se dieran cuenta. Tiré la tarjeta sobre la mesa y agarré mi teléfono para escribirle. Acababa de aparecer un abogado importante. Estás causando sensación, chaval. Le di a enviar, imaginándola leyéndolo en su reluciente escritorio nuevo en el centro, probablemente con la misma sonrisa discreta de hace 3 años. Este era su momento, y estaba muy orgulloso de estar a su lado. Esa noche, después de que James Holloway se fuera de nuestro apartamento, no pude quedarme quieta. Mi mente no dejaba de dar vueltas, recordando su cara de asombro al darse cuenta de que Hallie era quien estaba detrás de Sage. Estaba paseándome por la sala, con la tele parpadeando con un reality show tonto que ni siquiera estaba viendo, cuando sonó el teléfono de Hallie en la encimera de la cocina. Lo había dejado aquí antes, yendo corriendo a su oficina para una reunión tardía. No era mi intención curiosear, de verdad. Pero la pantalla se iluminó con el nombre de Mónica, y no pude evitarlo. Lo contesté solo para ver si era urgente. La llamada fue al buzón de voz antes de que pudiera decidir qué hacer, pero luego volvió a sonar. Mónica. 2 veces seguidas. No era propio de ella.
Solía actuar como si Hallie no existiera a menos que quisiera algo. Colgué el teléfono, pensando que Hallie se encargaría al llegar a casa, pero la curiosidad me carcomía. ¿Qué quería Mónica ahora? ¿Se había enterado de lo de Sage? ¿De la aparición de James? No tuve que esperar mucho para averiguarlo. Hallie irrumpió por la puerta una hora después, con la mochila al hombro y la cara roja como si hubiera subido corriendo las escaleras. «Hola papá», dijo, dejando la mochila junto al sofá. «¿Qué día tan largo? ¿Ya comiste?» Se dirigió al refrigerador, pero la detuve. «Tu teléfono ha estado sonando», dije, señalando con la cabeza hacia el mostrador. «Tu mamá llamó». «2 veces». Hallie se quedó paralizada un segundo y luego se encogió de hombros como si no fuera para tanto. «Ah», dijo, agarrando el teléfono y mirando la pantalla. «Ya me lo imaginaba». No le devolvió la llamada a Mónica enseguida, simplemente abrió la nevera, sacó un refresco y lo abrió un poco. La observé, apoyado en la encimera. «¿Vas a ver qué quiere?», pregunté, intentando mantener un tono de voz tranquilo. Por dentro, me moría de ganas de saber. Mónica no se había comunicado así en años, desde el lío del fondo fiduciario. Hallie dio un largo sorbo y luego me sonrió con suficiencia. «Sí, la llamaré. Mejor ver que la tiene alterada». Presionó el botón, puso el altavoz y dejó el teléfono en la encimera, entre nosotras. Sonó una vez, 2 veces, y luego Mónica contestó. «Hallie, ¿qué demonios pasa?» Su voz era aguda, tan fuerte que me hizo estremecer. Ni hola, ni cómo estás, directamente al grano, como si estuviera enfadada. Hallie ni se inmutó. Se apoyó en el refrigerador, cruzándose de brazos, y dijo, «Hola, mamá, ¿qué pasa?» Su tono era tan dulce, tan inocente, que casi me río. Sabía perfectamente cómo actuar. «No me digas qué pasa», espetó Mónica. «Gregory acaba de recibir una llamada de James Holloway. Dijo algo sobre ti, y sobre una empresa comercial». «¿Sage?» «Dijo que vale millones». «¿Qué pasa, Hallie?» Podía percibir la incredulidad en su voz, la forma en que se quebró un poco, como si no pudiera entenderlo. Gregory y Luke acababan de enterarse, probablemente porque James les había contado todo, y ahora Mónica estaba en apuros. Miré a Hallie, esperando a ver qué hacía. Su sonrisa se ensanchó y dio otro sorbo a su refresco antes de responder. «Ah, eso», dijo ella, con naturalidad. «Sí, es algo en lo que he estado trabajando. Ya sabes, jugando con ordenadores». El silencio al otro lado era ensordecedor. Podía imaginarme la cara de Mónica, esos labios apretados, como se le entrecerraban los ojos cuando la pillaban desprevenida. Le había lanzado esas mismas palabras a Hallie hacía 3 años, burlándose de ella, y ahora allí estaban, abofeteándola. «¿Jugando con computadoras?», repitió Mónica con voz tensa. «James dijo que está superando a todos los modelos de trading existentes. Dijo que vale más que todos los clientes que Gregory tiene juntos». «¿Es cierto?». Ahora sonaba desesperada, como si necesitara que Hallie dijera que era mentira, un error, cualquier cosa menos la verdad. Hallie me miró, con los ojos brillantes de fiereza. «Casi», dijo. «Está bien». Mejor que bien, de hecho. No estaba presumiendo, no abiertamente, pero no tenía por qué hacerlo. Los números hablaban por sí solos, y Mónica lo sabía. Podía oír a Gregory de fondo, murmurando algo que no entendí, probablemente enloquecido. «Luke también». Su voz se oyó, aguda y quejosa. «Espera, ¿lo de Hallie? ¿Esa startup tecnológica de la que te reíste?». Me mordí el labio para no sonreír. ¡Ay, qué bien estuvo! Se habían burlado de ella, la habían despedido, y ahora su pequeño pasatiempo era más grande que todo su mundo. «Hallie», dijo Mónica, intentando recomponerse. «¿Por qué no me lo contaste?». Su tono cambió, ahora más suave, como si buscara una disculpa o una explicación. Hallie no mordió el anzuelo. «No pensé que te importaría», dijo, aún dulce como el azúcar. «Estabas bastante liado con los asuntos de Luke en la Facultad de Derecho, ¿verdad? Supuse que tenías las manos ocupadas».
Otro golpe, agudo y perfecto, y casi pude sentir a Mónica estremecerse a través del teléfono. No dijo nada por un segundo, y me pregunté si finalmente lo estaba entendiendo. Qué equivocada estaba, cuánto había subestimado a nuestra chica. Bueno, dijo Mónica al fin, esto es inesperado. Deberíamos hablarlo. Tú y yo. Intentaba recuperar el control, como si pudiera intervenir y fingir que nada de lo ocurrido en los últimos 3 años hubiera sucedido. Hallie ladeó la cabeza, mirando el teléfono como si fuera un rompecabezas que ya hubiera resuelto. Claro, mamá, dijo. Quizás algún día. Aunque estoy un poco ocupado ahora mismo. Tengo una reunión mañana. Y entonces, antes de que Mónica pudiera decir otra palabra, colgó. Así, sin más. Clic. Y la línea se cortó. La miré boquiabierto. Hallie, dije. ¿Eso fue? Ni siquiera supe cómo terminarlo. ¿Salvaje? Brillante. Se rió y tiró su lata de refresco vacía a la basura. Ya se le pasará, dijo. ¿O no? No importa. Tomó su teléfono y se fue a su habitación, pero la detuve otra vez. Espera, dije. ¿Ya lo saben? Gregory, Luke, están como locos. ¿Cómo se siente? Necesitaba oírlo. Necesitaba saber que estaba tan orgullosa como yo. Se volvió hacia mí, su sonrisa se suavizó. Qué bien, papá, dijo. De verdad que bien. Creían que no era nada, y ahora tienen miedo. Eso era todo lo que quería. Se encogió de hombros, como si fuera sencillo, pero vi el fuego en sus ojos. No se trataba solo de demostrarles que estaban equivocados. Se trataba de recuperar todo lo que habían intentado arrebatarle. Asentí, sintiendo ese mismo fuego en mi pecho. Eres única, dije, y ella sonrió antes de desaparecer en su habitación. Me quedé allí, en la cocina, mientras el silencio me rodeaba. Mónica y Gregory se habían reído de ella, pensando que se desvanecería sin ese fondo fiduciario. Pero Hallie había construido algo más grande, algo que no podían ignorar. Y ahora lo sabían. La conmoción estaba llegando, y yo estaba en primera fila. Estaba deseando ver qué hacía a continuación. El revuelo en torno a Hallie y Sage llevaba semanas creciendo, pero no era nada comparado con lo que estaba ocurriendo ahora. Los inversores estaban haciendo cola, los grandes, no solo los pequeños inversores con los que había empezado. Bancos, fondos de cobertura, incluso la SEC, todos querían saber cómo Sage predecía las caídas del mercado antes de que ocurrieran y cómo lo hacía legalmente. Había estado leyendo sobre ello en Internet, intentando seguir el ritmo de Hallie, pero era como intentar beber de una manguera contra incendios. Ella estaba en todas partes, su nombre aparecía en artículos y en la televisión, mientras yo era solo su padre, observando desde la barrera, orgulloso como un demonio. Pero entonces Mónica hizo algo que nunca vi venir. Se presentó en la oficina de Hallie. Yo no estaba allí cuando sucedió, Hallie me lo contó más tarde esa noche, de vuelta en el apartamento. Había estado calentando pizza sobrante, y el olor inundaba nuestra pequeña cocina, cuando entró, con aspecto cansado pero enérgico, como si acabara de ganar una pelea. No adivinarás quién ha venido hoy, dijo, dejando la bolsa junto a la puerta y quitándose los zapatos. Apagué el horno y me apoyé en la encimera, arqueando una ceja. ¿Quién?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Sonrió con suficiencia, cogiendo una rebanada de pizza de la sartén. Mamá, dijo, dándole un mordisco. Apareció de la nada, haciéndose la dueña del lugar. Me quedé paralizada, con el plato en la mano a medio camino del mostrador. Mónica, dije, como si necesitara asegurarme de haber oído bien. ¿En tu oficina? Hallie asintió, masticando despacio, con los ojos brillando con esa mezcla de diversión y dureza que tan bien conocía. Sí, dijo. Entró directamente, pasando por delante de la recepción, con sus tacones y su actitud. Dijo que necesitaba hablar conmigo. Me lo imaginaba. Mónica con uno de sus trajes elegantes, con el pelo perfecto, entrando a la elegante oficina de Hallie en el centro como si aún tuviera voz y voto en su vida. Me revolvió el estómago, pero quería escuchar cada detalle. ¿Qué quería?, pregunté,
dejando el plato y cruzándome de brazos. Hallie se subió al mostrador de un salto, balanceando las piernas como si fuera una niña de nuevo, no una joven de 19 años dirigiendo una empresa multimillonaria. Al principio no dijo mucho, me dijo. Solo se quedó allí, mirando a su alrededor como si estuviera evaluándolo todo, las paredes de cristal, las pantallas, el equipo ajetreado. Luego dijo, Hallie, necesito hablar contigo. Como si fuera urgente o algo así. Hallie hizo una pausa, imitando el tono de voz tan hermético de Mónica que casi me río. Estaba en medio de una llamada con un ejecutivo de fondos de cobertura, así que me recosté en la silla, con los brazos cruzados, y le dije, ¿ahora quieres hablar? Me sonrió, y lo vi. Hallie en su gran silla de oficina, fría como el hielo, mirando fijamente a su madre. ¿Qué dijo a eso?, pregunté, tomando una rebanada de pizza. Necesitaba algo que hacer con las manos, estaba nerviosa al imaginar este enfrentamiento. Hallie se encogió de hombros. Dudó, dijo. Parecía que no sabía qué hacer. Por primera vez, papá, ella no tenía el control. Fue increíble. Dio otro mordisco, masticando pensativa. Entonces se va, callada. Deberías habérmelo dicho. Como si le debiera eso o algo así. Hallie puso los ojos en blanco y sentí una oleada de ira mezclada con mi orgullo. ¿Se lo había contado? Después de todo lo que Mónica había hecho, cediendo el fideicomiso, burlándose de los sueños de Hallie, ¿ahora quería participar? ¿Qué dijiste?, pregunté en voz baja. Sentí que se me apretaba la mandíbula al pensar en Mónica allí, actuando como si mereciera una parte del éxito de Hallie. La sonrisa de Hallie se desvaneció un poco, pero su mirada permaneció firme. Dije que nunca preguntaste. Eso es todo. La miré y lo medité. Saltó del mostrador, sacándose las migas de los vaqueros. No sabía qué decir, papá. Se quedó allí parada, con la boca abierta y cerrada como un pez. Luego murmuró algo sobre estar ocupada y se fue. Salió más rápido de lo que entró. Solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Ella no se resistió, no intentó discutir. Pregunté sorprendido. Mónica no era de las que se rendía fácilmente. Siempre había sido testaruda, siempre tenía que tener la última palabra. Hallie negó con la cabeza. No. Creo que sabía que no podía ganar. Esta vez no. Ya no tiene nada que hacer conmigo. Ni dinero, ni poder, ni nada. Sage es mío, y no puede tocarlo. Sacó su refresco del refrigerador y lo abrió con un silbido. Se sentía bien, papá. Muy bien. Asentí, asimilando aquello. Ni siquiera la palabra bien lo describía. Podía sentirlo en el pecho, ese orgullo ardiente y feroz por mi chica. Mónica llevaba años tratando a Hallie como si fuera menos, como si Luke fuera el niño mimado con sus sueños de estudiar derecho, mientras que Hallie solo era una niña que hacía tonterías. ¿Y ahora? Ahora era Mónica la que se abría paso, apareciendo sin invitación, intentando comprender cómo se lo había perdido todo. Tiene miedo. Dije, más para mí que para Hallie. Ella sabe que ahora eres más grande que ella. Sí. Dijo Hallie, dándole un sorbo a su refresco. Y Gregory también. Logan tuvo noticias de un tipo de la empresa. Al parecer, Gregory se ha vuelto loco, intentando entender cómo funciona Sage. No para de preguntar si es legal, como si buscara una escapatoria para cerrarme. Soltó una risa breve y aguda. No lo hará. Me aseguré de ello. Todo está en regla. Matemáticas y código. Sin trucos. Le creí. Hallie era inteligente. Más inteligente que yo, más inteligente que Mónica o Gregory. Y había construido esto para que durara. Me recosté contra el mostrador, observándola. ¿Y ahora qué?, pregunté. Va a seguir viniendo, ¿sabes? Mónica no se rinde tan fácilmente. Hallie se encogió de hombros de nuevo, pero su sonrisa había regresado, más discreta esta vez. Déjala intentarlo, dijo. No la necesito. Nunca lo hizo. Esto, agitó la mano, como si lo señalara todo.
La oficina, Sage, su vida ahora. Esto es lo que importa. No puede quitárselo. Terminó su pizza y tiró la corteza a la basura. Mañana tendré que lidiar con inversores importantes. Ese es mi objetivo. La vi tomar su bolso y dirigirse a su habitación, con pasos ligeros, como si acabara de olvidarlo todo. Pero no pude evitarlo. Mónica apareció, vacilando, perdiendo el control. Por primera vez, vio a Hallie tal como era. Imparable. Me quedé en la cocina, terminando mi pizza, dejándola absorber. Hallie no solo ganó hoy. Le dio la vuelta a la partida. Mónica pensó que había hecho su última jugada con ese fondo fiduciario. Pero Hallie llevaba tiempo planeando algo más grande. Y ahora, en nuestro pequeño apartamento, sabía que esto era solo el principio. El día del anuncio de la salida a bolsa fue como un sueño del que no podía despertar. Hallie llevaba meses, años, trabajando en ello, y ahora era el momento. Sage salía a bolsa y todo el mundo estaba pendiente. Me había tomado el día libre en el trabajo, algo que nunca hacía, porque no me lo iba a perder. Hallie me había invitado al gran evento en su oficina. Un elegante edificio con paredes de cristal en el centro que todavía me dejaba alucinado cada vez que lo veía. Había pasado de programar en su desordenada habitación a dirigir una empresa valorada en $800 millones. Y hoy era el día en que les mostraría a todos lo que eso significaba. Me puse mi mejor camisa, una corbata que no usaba desde la boda de mi prima, y salí, sintiéndome nerviosa y orgullosa a la vez. Cuando llegué, el lugar estaba a reventar. Reporteros, inversores, empleados, todos deambulando bajo luces brillantes y pantallas gigantes que proyectaban el logo de Sage. Hallie estaba en todas partes, su rostro en la portada del Wall Street Journal, clavado en una pizarra, su nombre en negrita en los titulares de Forbes y Bloomberg desplegando un teletipo. Yo estaba de pie cerca del fondo, intentando no estorbar, simplemente absorbiendo todo. Me había dicho que Mónica y Gregory vendrían. De alguna manera, habían conseguido invitaciones, probablemente a través de James Holloway o de alguno de sus contactos. No estaba seguro de qué pensar al respecto, pero Hallie le restó importancia cuando le pregunté. Que vengan, dijo. Verán lo que se perdieron. La sala quedó en silencio cuando Hallie subió a un podio. Lucía elegante con un blazer oscuro y vaqueros, con el pelo recogido. Tenía 19 años, pero se comportaba como alguien del doble de su edad. Tranquila, segura de sí misma, con el control. Vi a Mónica y Gregory cerca del frente, con Luke desplomado junto a ellos, vestidos como si fueran de allí. Mónica tenía el rostro tenso, los labios apretados, mientras Gregory se ajustaba la corbata con aspecto incómodo. Luke miraba su teléfono, como si no le importara. Me pregunté qué estarían pensando al ver a Hallie allí arriba, la chica de la que se habían reído, ahora el centro de este momento crucial. Hallie tocó el micrófono y la charla cesó. Gracias por estar aquí, dijo con voz firme, llenando la sala. Hoy es un día importante para Sage. No solo lanzamos una oferta pública inicial, sino que estamos cambiando la forma en que el mundo ve el mercado. Hizo una pausa para asimilarlo, y sentí una oleada de satisfacción. No estaba nada nerviosa, era suya. Hace 3 años, continuó, comencé esto en mi habitación. Sin financiación, sin títulos académicos. Solo yo, algo de código y muchas noches largas. Algunos se rieron, pero vi a Mónica moverse en su asiento, entrecerrando los ojos. Hallie no la miró todavía, simplemente siguió hablando, explicando cómo funcionaba Sage, cómo predecía tendencias que nadie más podía alcanzar. Entonces cambió de tema. Estamos valorados en $800 millones hoy, dijo, y la sala estalló en llanto. Aplausos, vítores, algunas exclamaciones de asombro. Yo también aplaudí, con las manos doloridas, sin poder dejar de sonreír. 800 millones. Mi hijo lo hizo. Hallie esperó a que el ruido se apagara y luego se inclinó hacia el micrófono. Eso no es suerte, son matemáticas, es trabajo, y es la prueba de que no se necesita el dinero de nadie para construir algo real. Su voz seguía tranquila, pero ahora tenía un tono cortante, una agudeza que sabía que iba dirigida directamente a su madre y a Gregory. Los miré, Mónica estaba pálida, con las manos apretadas en el regazo.
Gregory parecía enfermo, con la boca entreabierta, como si no pudiera creerlo. La oí susurrarle, en voz baja pero lo suficientemente clara como para que se oyera. Se suponía que Luke sería el que triunfaría. Parecía aturdida, como si no le cuadraran los números. Gregory tragó saliva con dificultad, mirando a Hallie y luego a Mónica. «Es un asociado junior en mi firma», murmuró. Hallie se había convertido en multimillonario a los 19 años. Su voz sonaba apagada, derrotada, y no pude evitarlo. Sonreí. Una sonrisa enorme y estúpida. Habían apostado por el niño equivocado, y ahora se les estaba ahogando. Luke finalmente levantó la vista del teléfono, con la cara roja, como si acabara de darse cuenta de dónde estaba. No dijo nada, simplemente se hundió más en su silla. Hallie concluyó su discurso agradeciendo a su equipo. Logan, de pie a un lado con una sonrisa, recibió un reconocimiento, al igual que los inversores que habían creído en ella. Entonces se alejó del podio, y una gran pantalla a sus espaldas se iluminó con el teletipo de la bolsa. La sala contuvo la respiración mientras los números empezaban a rodar, las acciones de Sage, en directo en el mercado por primera vez. Subieron rápidamente, superando el precio inicial en segundos, y los vítores volvieron, más fuertes que antes. Volvía a aplaudir, con la garganta apretada. Lo había logrado. De verdad que lo había logrado. Después, la gente la acosó, reporteros con micrófonos, trajes con tarjetas de presentación, pero yo me quedé atrás, observando. Mónica y Gregory no se movieron al principio, simplemente se quedaron allí, pegados a sus asientos. Vi a Mónica susurrarle algo a Gregory, con el rostro demacrado, y luego levantarse, alisándose la falda como si intentara recomponerse. Gregory lo siguió, tirando de Luke, y se dirigieron hacia Hallie. Me tensé, preguntándome qué dirían, qué podrían decir después de todo esto. Me acerqué un poco más, lo suficiente para oír, pero no tanto como para que me notaran. Mónica llegó hasta Hallie justo cuando la multitud se dispersaba un poco. Hallie, dijo, con una voz más suave de lo que esperaba. Eso fue impresionante. Sonó forzado, como si tuviera que ahogarlo. Hallie se giró hacia ella, con expresión vacía, indescifrable. Gracias, dijo, breve y secamente. Mónica dudó, pero lo intentó de nuevo. No sabía que fuera tan grande, dijo. Lo has hecho bien. Esperé a que Hallie se enfadara, que se lo echara todo en cara, pero no lo hizo. Solo asintió. Sí, dijo. Sí. Gregory se aclaró la garganta. Parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Estamos orgullosos de ti, dijo, y casi me río a carcajadas. Orgullosos. Hallie ni siquiera parpadeó. Me alegra saberlo, dijo, y luego se dio la vuelta, volviendo a la gente que realmente importaba. Su equipo, sus inversores. Mónica se quedó allí, paralizada, con las manos crispadas como si quisiera recuperar a Hallie. Luke murmuró algo en voz baja, probablemente una maldición, y se dirigió a la salida. Gregory le puso una mano en el brazo a Mónica, apartándola, y los vi irse con los hombros hundidos. No podía dejar de sonreír. Hallie no necesitaba su orgullo ni su aprobación, nada de eso. Subió al escenario, tocó la campana en sus propios términos y los dejó atrás. Mientras la sala seguía bullendo, capté su mirada entre la multitud. Me sonrió, con esa misma sonrisa discreta de hacía 3 años, y lo supe. Esta era su victoria, y nunca me había sentido tan orgulloso. El momento en que Hallie hizo sonar la campana de la OPV en la bolsa de Nueva York fue inolvidable. Había viajado con ella esa mañana, viajando juntas en el metro como si fuera un día cualquiera, aunque ambas sabíamos que no. Ella había estado callada, concentrada, con el portátil colgado al hombro, mientras yo la miraba furtivamente, intentando asimilar lo que estaba a punto de ocurrir. Mi hija de 19 años estaba a punto de hacer pública la noticia de Sage, y el mundo entero la observaba. Cuando llegamos, el lugar estaba abarrotado. Operadores, periodistas, peces gordos trajeados, todos apiñados en la sala de operaciones bajo esas enormes pantallas. Me sentí fuera de lugar con mi vieja chaqueta y corbata, pero a Hallie no le importó. Ella insistió en que fuera, dijo que yo pertenecía allí tanto como cualquiera.
Habían instalado una plataforma para ella, justo en el centro de todo, con la campana colgando encima como un trofeo. Me quedé a un lado, cerca de una barandilla desde donde podía verlo todo, pero sin ser el centro de atención. Mónica, Gregory y Luke estaban en primera fila, invitados de nuevo, probablemente por alguna conexión que Gregory había establecido. No me gustó, pero Hallie le restó importancia cuando le pregunté. Que vean, dijo con voz fría. Verán lo que tiraron. Ahora, mientras subía al podio, sentí un cambio de aire, como si todos contuvieran la respiración, esperándola. Miró a la multitud, con el rostro sereno y las manos firmes mientras agarraba el micrófono. Hace 3 años, empezó con voz clara y firme. Me dijeron que solo estaba jugando con computadoras, que no valía la pena invertir en mí. No se inmutó, no dudó, simplemente dejó que esas palabras quedaran ahí, fuertes y agudas. Vi a Mónica levantar la cabeza de golpe, con la mirada fija en Hallie. Gregory se removió en su asiento, con el rostro tenso, mientras Luke se quedaba mirando, con la boca apretada. Hallie no los miró todavía, simplemente siguió adelante, pero yo no necesitaba el dinero ni la aprobación de nadie. Creé a Sage de la nada, y hoy estamos aquí. La sala estaba en un silencio sepulcral, todas las miradas puestas en ella. Sentí una opresión en el pecho, el orgullo se mezclaba con algo más, quizá ira, por cómo la había tratado Mónica, por cómo todos la habían despedido. La mirada de Hallie recorrió a la multitud y luego se posó en la primera fila, en Mónica, Gregory y Luke. Esto es para todos los que creían que no podía, dijo, y supe que se refería a ellos. Su voz no tembló, no se quebró, era de acero, pura y simple. Entonces dio un paso atrás, extendió la mano y tocó el timbre. El sonido resonó por el suelo, agudo y fuerte, y el lugar explotó. Se oyeron vítores, los comerciantes gritaron, las cámaras dispararon. Las pantallas gigantes se iluminaron con el ticker de Sage, y las acciones subieron, subiendo un 20% en segundos, luego un 30%. Aplaudí con fuerza, con las manos doloridas, y una sonrisa tan amplia que me dolía la cara. Hallie se quedó allí, con los brazos cruzados, observando cómo subían las cifras como si fuera un día más en la oficina. Pero yo sabía que no era así. Era su forma de demostrarlo todo. Miré a Mónica, y parecía que iba a desmayarse. Su rostro estaba pálido, sus manos aferradas al borde de la silla, con los ojos abiertos mientras miraba las pantallas. Gregory le murmuraba algo, su voz perdida en el ruido, mientras que Luke simplemente se desplomó hacia atrás, con aspecto aturdido. La energía no disminuyó. La gente se abalanzó sobre el andén, los periodistas gritaban preguntas, los operadores se palmeaban la espalda. Me quedé donde estaba, dejando que Hallie tuviera su momento, pero no podía apartar la vista de su familia, que estaba al frente. Mónica movía los labios, como si intentara decirse algo, pero no emitía ningún sonido. Gregory seguía negando con la cabeza, con la corbata torcida, como si hubiera estado tirando de ella. Luke finalmente se levantó, metiendo las manos en los bolsillos, y lo oí espetar. Esto es una mierda, antes de abrirse paso entre la multitud hacia la salida. Casi me río, típico de Luke, corriendo cuando la cosa se complicaba. Hallie manejó el caos como una profesional, respondiendo preguntas con ese tono tranquilo y firme que le caracteriza. Capté fragmentos, Sage usa algoritmos propietarios, ¿no? Todo es legal, apenas estamos empezando, y cada palabra me llenaba de orgullo. No me necesitaba allí arriba, no necesitaba que nadie la guiara. Este era su negocio, y ella lo dirigía. Las acciones siguieron subiendo, llegando a superar en un 50% el precio inicial, y los vítores se hicieron más fuertes. Vi a un tipo trajeado cerca de mí apretando el puño, gritando, «Es una genio», y asentí para mis adentros. «Claro que sí». Cuando por fin se calmó la situación, Hallie bajó del andén y le estrechó la mano a un pez gordo con traje de raya diplomática. Pensé que esa era mi señal para acercarme y abrirme paso entre la multitud para encontrarla. Pero antes de llegar, vi a Mónica levantarse, con movimientos bruscos, como si no supiera qué hacer. Gregory la agarró del brazo, susurrándole algo, pero ella se lo quitó de encima y echó a andar hacia Hallie. Me detuve, quedándome atrás, lo suficientemente cerca para oírla. Mónica llegó justo cuando Hallie se giró, con el rostro inexpresivo, como si hubiera estado esperando esto. «Hallie»,
dijo Mónica con voz temblorosa, pero lo suficientemente alta como para interrumpir la charla. Yo no me di cuenta. Se detuvo, tragando saliva con dificultad, retorciendo las manos. Hallie la miró, con las cejas ligeramente levantadas, esperando. ¿Darse cuenta de qué?, preguntó con tono monótono. Mónica se estremeció, como si las palabras le hubieran dolido. Esto, dijo, señalando con la mano las pantallas, la multitud, el caos. Lo que has hecho es increíble. Estaba intentándolo, lo noté, intentando conectar algo, tal vez, pero sonaba débil, vacío después de todo. Hallie no se movió, no se ablandó. Sí, dijo, así es. Lo dejó ahí, sin cederle ni un ápice a Mónica. Gregory se acercó a Mónica, con la cara roja, como si le diera vergüenza siquiera participar en aquello. Nos alegramos por ti, dijo, pero salió con una voz rígida y forzada. Hallie lo miró y luego volvió a mirar a Mónica. Gracias, dijo, breve y brusco, y luego se dio la vuelta, harta de ellos. Mónica se quedó allí, paralizada, con la boca abierta como si quisiera decir algo más, pero Hallie ya se marchaba, de vuelta con su equipo. Vi a Mónica desmoralizarse, con los hombros hundidos mientras Gregory la arrastraba hacia la salida. Miró hacia atrás una vez, solo un segundo, y vi algo en sus ojos, quizá arrepentimiento, o simplemente conmoción. Habían perdido, y lo sabían. Me abrí paso entre la multitud hacia Hallie, y la alcancé mientras se reía con Logan de algo. Oye, dije, y ella se giró, sonriéndome. ¿Estás bien? Ella asintió. Mejor que bien, papá. ¿Viste sus caras? Me reía a carcajadas, fuerte y con libertad. Sí, dije, lo vi. Lo lograste. Y ella, aniquiló cada duda, cada golpe, ahí mismo, frente al mundo. Tras el caos que supuso el sonar de la campana de la OPV en la bolsa de Nueva York, pensé que la situación se calmaría un poco, pero debería haberlo pensado mejor con Hallie. La ceremonia había terminado, la multitud se estaba dispersando y el parqué bullía con esa energía residual, los operadores seguían gritando y las pantallas mostraban las acciones de Sage mientras seguían subiendo. Me quedé atrás, dejando que Hallie disfrutara de su momento, viéndola estrechar manos y esquivar a los periodistas como si lo hubiera hecho toda la vida. Todavía sentía una opresión en el pecho de orgullo, me dolían las manos de aplaudir, y no podía dejar de recordar cómo había mirado fijamente a Mónica, Gregory y Luke, haciendo sonar esa campana como una declaración de guerra que ya había ganado. Estaba a punto de acercarme a ella, quizá abrazarla un poco antes de salir de allí, cuando vi a Mónica moviéndose entre la multitud otra vez. Se había ido con Gregory después de que Hallie la apartara, pero allí estaba, de vuelta en el suelo, con los tacones resonando contra las baldosas. Gregory la seguía, con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar, y Luke no estaba a la vista, probablemente enfurruñado tras su pequeño arrebato. El rostro de Mónica era diferente ahora, más suave, como si hubiera tenido tiempo de pensar y estuviera probando un nuevo ángulo. Me quedé donde estaba, medio escondido tras una columna, lo suficientemente cerca para oír, pero lo suficientemente lejos para no oír. Esta era la pelea de Hallie, no la mía. Llegó a Hallie justo cuando mi hija terminaba con un trajeado, que había estado entusiasmado con los números de Sage. Hallie, dijo Mónica, con la voz más baja que antes, casi cautelosa. Hallie se giró, con la expresión vacía, como si no le sorprendiera volver a ver a su madre. Sí, dijo, cruzándose de brazos, esperando. Mónica respiró hondo, jugueteando con la correa de su bolso. Estoy orgullosa de ti, dijo, y casi me atraganto con el aire. ¿Orgullosa, después de todo? Sonaba ensayado, como si lo hubiera practicado en el camino de vuelta, pero aún así me impactó. Mónica, admitiendo algo así, aunque fuera tarde. El rostro de Hallie no cambió. No sonrió ni frunció el ceño, solo miró a Mónica con la mirada firme. Gracias, dijo con voz monótona, sin revelar nada. Pero no necesito tu aprobación. No fue cruel ni ruidoso. Solo un hecho, simple y llanamente, y me cayó como un puñetazo. Mónica se estremeció, solo un poquito, y entreabrió los labios como si quisiera discutir, pero no supiera cómo. La vi forcejeando, intentando encontrar la manera de entrar, pero Hallie no abría la puerta. Ni siquiera una rendija.
Gregory se acercó a Mónica, carraspeando como si creyera que podía ayudar. Has construido algo increíble, dijo, señalando las pantallas con la cabeza. Impresionante. Hallie lo miró, ladeando ligeramente la cabeza. Sí, dijo. Lo sé. Eso fue todo. No, gracias. Sin dulzura, solo la verdad. No necesitaba sus elogios, no los quería. Sentí una sonrisa en los labios. Mi chica era más dura que yo, abriéndose paso entre sus débiles intentos como si nada. Mónica lo intentó de nuevo, bajando la voz. Debería haberlo visto, dijo. Lo que estabas haciendo. No lo entendí. Era lo más cercano a una disculpa que había oído, al menos, pero aún así me sonaba a hueco. Demasiado poco, demasiado tarde. Hallie no se movió. No querías, dijo, con un tono sereno, como si estuviera anunciando el tiempo. Tenías que preocuparte por Luke, ¿verdad? Facultad de Derecho, gran futuro. No había veneno en ello. Solo un golpe suave que golpeó más fuerte por lo tranquila que estaba. El rostro de Mónica se tensó, sus ojos brillaron con algo. Culpa, tal vez, o simplemente frustración. Antes de que pudiera responder, Luke regresó pisando fuerte entre la multitud, con la cara roja y la corbata suelta. No puedo creerlo, murmuró, tan alto que todos lo oímos. Se detuvo junto a Gregory, mirando a Hallie con furia como si le hubiera robado algo personal. ¿De verdad eres multimillonario ahora? ¿Por esa porquería de ordenador? Hallie se giró hacia él, entrecerrando los ojos un poco. Sí, dijo, y sigues siendo un asociado junior. Qué curioso. Luke se quedó boquiabierto y tuve que morderme el labio para no reírme. Gregory le puso una mano en el hombro a Luke, probablemente para callarlo, pero Hallie no había terminado. Me subestimaste, dijo, mirándolos a los tres. Mónica, Gregory, Luke. Ese fue tu primer error. No alzó la voz, no le hizo falta. Las palabras fueron suficientes, cortantes y definitivas, atravesando el ruido del parqué. Luke balbuceó, eso no es, pero Gregory lo apartó de un tirón, murmurando algo sobre mantener la compostura. Mónica se quedó allí parada, con la mano quieta y el rostro pálido. Hallie, empezó, pero Hallie negó con la cabeza, interrumpiéndola. Tengo trabajo que hacer, dijo, y se dio la vuelta, caminando hacia Logan y un par de compañeros que la hacían señas para que se acercara. No miró atrás, ni una sola vez. Mónica la siguió con la mirada, boquiabierta, como si no pudiera creer que todo hubiera terminado tan rápido. Gregory tiró de su brazo en voz baja. Vamos, dijo, y ella asintió, lenta y rígidamente, dejándose guiar. Los vi irse, Mónica encorvada, Gregory cabizbajo, Luke arrastrándose como un perro apaleado. Las pantallas de arriba seguían mostrando las acciones de Sage, que seguían subiendo, batiendo récords, y no pude evitar sentirlo en los huesos. Hallie había ganado, total y absolutamente. Me aparté del pilar y me abrí paso hacia ella, abriéndome paso entre los últimos de la multitud. Se reía con Logan de algo, se le iluminó la cara, y al verme, sonrió. Oye, papá, dijo. ¿Lo has pillado? Sí, dije, devolviéndole la sonrisa. Cada palabra. ¿Estás bien? Ella asintió, con los ojos brillantes. Mejor que bien. Se fueron, y yo sigo aquí. Eso es lo que cuenta. Me reí, abrazándola rápidamente, sin importarme quién me viera. Tienes toda la razón, dije. Ya les demostraste, chaval. Me devolvió el abrazo y se apartó, volviéndose hacia su equipo. Tengo que terminar aquí, dijo. Pero celebraremos más tarde, ¿no? Asentí. Claro que sí. Mientras se alejaba, miré hacia el lugar vacío donde Mónica había estado, su semana. Estoy orgullosa de ti, todavía resonaba en mis oídos. No importaba, nada de eso importaba. Ailey no necesitaba su aprobación, su arrepentimiento, nada de eso. Había construido su propio mundo, y ahora solo eran sombras. Metí las manos en los bolsillos, observándola moverse entre su gente, y me sentí más ligero que en años.
Ella tenía la responsabilidad de moldear las consecuencias, y sabía que haría algo increíble. Meses después de la salida a bolsa, la vida parecía diferente. No solo para Ailey, sino también para mí. Sage no bajaba el ritmo, sino que crecía más rápido que nunca, expandiéndose internacionalmente, con oficinas en Londres, Tokio e incluso Dubái. Veía a Ailey en videollamadas a todas horas, hablando con gente de todo el mundo, con una voz firme y segura, como si lo hubiera hecho desde siempre. Había contratado a Logan como director de operaciones. Una noche, mientras pedíamos comida para llevar, me explicó que él estaba de maravilla, gestionando el día a día, para que ella pudiera centrarse en el panorama general. A veces la observaba, tarde por la noche en nuestro apartamento, con su portátil encendido mientras escribía, y me maravillaba lo mucho que había progresado. Mi hija, mi Ailey, estaba cambiando las reglas del juego, y yo solo intentaba seguirle el ritmo. Una tarde, mientras estaba en el trabajo, descargando cajas en el almacén, recibí un mensaje suyo. Hoy compré 2 fondos de cobertura, decía, seguido de una carita feliz. Lo miré fijamente, con las manos sudorosas sobre el teléfono, intentando imaginar qué significaba. Los fondos de cobertura, esas grandes máquinas de hacer dinero dirigidas por ejecutivos que se creían dueños del mundo, ahora eran suyos. Le respondí, ¿en serio? Y ella respondió, sí, parte del plan. Esa era Ailey, siempre 3 pasos por delante, siempre con un plan. Negué con la cabeza, sonriendo, y volví al trabajo, sintiendo ese orgullo familiar instalarse en mi pecho. Ya no necesitaba el dinero de nadie. Estaba ganando el suyo, y mucho más. Mientras tanto, Mónica y Gregory estaban pasando apuros. No tuve que adivinarlo. Lo oí directamente de la fuente. Ailey llegó a casa una noche, dejó las llaves sobre la encimera y me contó una llamada que había oído entre Logan y un tipo del bufete de Gregory. Están perdiendo clientes, dijo, cogiendo un refresco del frigorífico. Y muchos. La gente se está retirando y en cambio invierte con nosotros. Sonrió con sorna, con esa sonrisa tranquila y feroz que me encantaba. Supongo que ya no confían en los consejos de Gregory. No cuando Sage les está dando una paliza a todos. Me reí, imaginando la cara roja de Gregory, con la corbata retorcida como si hubiera estado en la hipo. Se lo tenía merecido. No veía mucho a Mónica, no la había visto desde que lo dejé en la bolsa, pero Ailey me contaba cosas por ahí, porque se enteraba de todo por ahí. Un día, llegó a casa con una historia que me dejó boquiabierta. Mamá llamó a Logan, dijo, dejándose caer en el sofá. Intenté convencerlo de que me citara. Llevaba medio sándwich y casi me ahogó. ¿Qué? Dije, limpiándome la boca. Pasó por Logan. Ailey asintió, riendo. Sí, supongo que pensó que no contestaría si era ella. Tiene razón, no lo haría. Me recosté en la silla, negando con la cabeza. Mónica, ¿tan desesperada como para llamar a la mejor amiga de Ailey? Eso era nuevo. ¿Qué dijo Logan?, pregunté con curiosidad. Ailey sonrió. Le dije que estaba ocupado. Lo cual soy. Entonces colgó. Ella se estiró en el sofá, quitándose los zapatos. Está enloqueciendo, papá. Logan se enteró por alguien de que ella y Gregory tuvieron una gran pelea. Gritaban en su elegante casa, tan fuerte que los vecinos oyeron. Arqueé una ceja. ¿Sobre qué? Ailey se encogió de hombros. Dinero, probablemente. O yo. Quizás ambos. No parecía preocupada, solo divertida, como si estuviera viendo un programa desde lejos. No pude evitar indagar un poco más. ¿Qué más oyes?, pregunté, terminando mi sándwich. Se incorporó, cruzando las piernas. Mónica le dijo a Gregory que deberían haberme apoyado, dijo. Lo dijo en voz alta, como si acabara de descifrarlo. Gregory replicó bruscamente que deberían haber conservado el fideicomiso, como si eso hubiera cambiado algo. Ella puso los ojos en blanco y me reí fuerte y con ganas. Mantenía la confianza. Dije, ¿qué? Para que pudieran presumir de haberte dado ventaja. No lo necesitabas. Ailey asintió. Exactamente. Construí esto sin ellos.
Eso es lo que los mata. Los mató. Podía imaginarlo. Mónica paseándose por aquella casa enorme, Gregory encorvado en su escritorio, ambos dándose cuenta de que habían apostado al caballo equivocado. Luke tampoco ayudaba. Ailey dijo que él todavía era un asociado junior, que apenas ganaba dinero en la firma, mientras ella estaba aquí comprando fondos de cobertura como si fueran comestibles. Pensé en ese fondo fiduciario, los $2 millones que Mónica le había cedido, y lo pequeño que parecía ahora. El imperio de Ailey valía cientos de millones, quizá miles de millones pronto, y ella lo había hecho todo sola. Sin dádivas ni favores, solo su inteligencia y su determinación. También lo vi manifestarse en pequeños detalles. Una noche, Ailey me mostró un vídeo de noticias en su teléfono, un financiero hablaba de la última jugada de Sage, la compra de esos fondos de cobertura. Está reescribiendo las reglas, dijo el tipo, emocionado. Ailey Carter es una fuerza. La vi 2 veces, sonriendo como un idiota, y luego le devolví el teléfono. Te llaman fuerza, dije. Se encogió de hombros, pero su sonrisa era sincera. Supongo que sí, dijo. Lo próximo es Europa. Tengo una reunión en Londres la semana que viene. Londres. Mi hija iba a Londres a dirigir su imperio, y yo seguía aquí, apilando cajas. Fue una locura. Con el paso de los meses, Sage seguía creciendo, y Mónica y Gregory se desvanecían. Ailey no hablaba mucho de ellos, solo publicaba pequeñas novedades cuando surgían, pero se notaba que lo disfrutaba, como se movían mientras ella volaba. Una noche, estábamos comiendo pizza en la mesa de la cocina, y ella me miró, con los ojos serios por una vez. Papá, dijo. ¿Crees que lo entenderán alguna vez? Que la han cagado. Mastiqué mi bocado, dándole vueltas. Quizás, dije. Creo que Mónica está empezando a hacerlo. Gregory es demasiado terco. Luke simplemente está furioso. Pero no importa, ya no pueden cambiarlo. Ella asintió, picoteando su rebanada. Sí, dijo. No me importa si lo consiguen. No hago esto por ellos. Levantó la vista y me devolvió la sonrisa. Lo hago por mí. ¿Y tú? Eso me dio fuerte, justo en el pecho. ¿Yo? Dije con voz ronca. Ella se rió. Sí, papá. Creíste en mí cuando ellos no. Por eso estoy aquí. No sabía qué decir, me quedé ahí sentado, sintiendo el escozor en los ojos, y por fin lo logré. Eres único, chico. Por tu culpa, dijo, y volvió a su pizza como si nada. Me recosté, observándola, a esta chica que había construido un legado desde cero. Mónica y Gregory podían arrepentirse cuanto quisieran. No la tocaría. Los había superado, y ahora los dejaba atrás. Supe entonces, sentado en nuestra pequeña cocina, que esta era su historia, su imperio, y que tenía muchísima suerte de formar parte de él.